Hola, buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad, este sábado, vamos a comenzar lo que vendría a ser el taller número 5 de lo que respecta al desafío Innovatech. Entonces, de la mano del ingeniero y también CEO de Ubico, Eduardo Palacios, vamos a darle la bienvenida a este taller para que se desarrolle de una manera dinámica y sobre todo este, práctica a lo que vendría a ser el tema de introducción a la innovación y esperemos que sea entendible para todos y sobre todo que vamos a absorber todo ese conocimiento que nos pueda transmitir el especialista a cargo. Entonces, sin más preámbulos, le cedo el pase al especialista Eduardo Palacios. ¿Ok? Gracias, Eduardo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, noches. Ya estamos cercanos a culminar el día, pero igual, contentos de poder estar aquí para poder desarrollar este tema con ustedes. Eduardo, ahí yo puedo compartir. Sí, está habilitado para que puedas Permites ahí compartir. ya, yo voy a compartir para poder manejar un poquito la presentación. Se me hace más sencillo así. Bueno, entonces, como les comentaba, les agradezco por estar en este espacio. Es muy satisfactorio para mí también poder impartir un poco de las experiencias que tengo, el conocimiento que por ahí puedo traer. Y esto para que se pueda desarrollar este concurso que se está promoviendo de una manera más dinámica y que sea de mucho provecho para ustedes. Nada, entonces este tema que vamos a tratar es la introducción a la innovación. Vamos a tratar algunos temas, unos conceptos teórico-prácticos que vayan enfocados a lo que es el sentido de la innovación. Por ahí algunos deben tener algo de conocimiento. Genial que lo puedan compartir. Este es un espacio también que lo podamos desarrollar de manera interactiva, que no solamente yo pueda darles el alcance, yo les voy a dar el alcance de todo lo que tenga en mi conocimiento, pero en lo que ustedes también puedan compartir está bienvenido. Ok, entonces vamos a iniciar un poquito para presentarme. Mi nombre es Carlos Eduardo Palacios, soy ingeniero industrial. Actualmente estoy llevando una maestría en Industria 4.0, viendo todas las tecnologías digitales y aplicadas a la manufactura. Esto lo estoy llevando en la Universidad UNIR de España. Cuento con certificaciones, un poco que están avalando la experiencia. Ya más de 6 años como especialista en emprendimiento y consultor de innovación. Trabajado para instituciones como el Ministerio de la Producción, ONGs. También he formulado proyectos para Proinnovate y trabajado para la Cámara de Comercio de la Libertad. Eh, También dentro del ecosistema regional del CREAS La Libertad. He estado trabajando como coordinador dentro de una consultora chilena denominada Quintil Valley, especialista en proyectos de innovación abierta. Y también me estoy desempeñado como coordinador técnico del proyecto Incuba ONT 2.0. Entonces, ahí les comparto un poco sobre mi experiencia para que lo puedan tener al tanto. Y vamos a iniciar ya con la presentación de hoy. Quisiera por ahí hacerlo un poco más interactiva. Me gusta hacer algunas consultas y espero de que por ahí también me ayuden contestándolas. Eh, Me imagino que algunos de ustedes ya habrán podido ver y usar alguna de estas aplicaciones, ¿no? Me pueden comentar por ahí por el chat cuántas de estas lo han utilizado, si de repente una o más de una. Creo que la mayoría lo ha podido Yo utilizar, solo tres no personas. todos. No sé si creo que querían opinar o creo que se habilitó ahí el micro. Ahí de repente, Eduardo, me apoyas con el micro. Entonces, como les estaba haciendo la consulta, si me pueden ustedes responder, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones que más han usado de estas cuatro, por lo menos, que les estoy presentando? Si las conocen o si las han utilizado. Probablemente algunos todavía, pero creo que la gran mayoría debe conocerlas ya o en algún momento lo haya podido utilizar. No sé si
Si me pueden ir respondiendo por el chat, voy viendo por ahí sus respuestas. Tres de esas, por ahí sí pueden mencionarles cuáles, sería también bueno, pero desde ya las respuestas que me van dando es que manejan prácticamente todas, ¿no? La mayoría, de hecho. Ok. Bueno, y es que estas aplicaciones son muy conocidas y muy usadas, ¿no? Le hemos empleado en algún momento para poder llevar algún curso, para poder realizar algún pago, para poder solicitar algún pedido o inclusive para transportarnos, ¿no? Eh, en distintos lugares, no solamente en provincia, también en Lima, inclusive por fuera, ¿no? Fuera del país. Entonces son aplicaciones que ya se nos hacen muy familiares cuando las notamos. Apenas vemos sus logos, podemos identificar de qué se trata. Entonces ese es un punto de partida con el que quiero empezar este taller. Y dado que ya todos lo conocemos, ¿qué es lo que ustedes pueden notar que tienen en común? Al margen de que son aplicaciones de dispositivo móvil, ¿no? De celular. ¿Qué otras características creen que tienen en común? Si es que por ahí también me pueden ir comentando, por favor. Les agradezco a los que están respondiendo. Luis Miguel, genial. Yasmín, 3 también. Lam, 4. Abigail, todas. Ok, Luis, sí las conozco, pero no las he usado. Ok, mira, por ejemplo, en el caso de Luis, nos dice de que ha utilizado, o bueno, conoce a todas, pero no las has utilizado, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de posicionamiento también. Eh, Yasmín menciona todas, Sarita también. ¿Qué es lo que creen que tienen en común? Conectan a sus usuarios con servicios, resuelven una necesidad. Gracias, Luis. Gracias, Andrés. ¿Qué otras cosas creen que tienen en común? Por ahí si es que pueden ir mencionando algunos otros comentarios. Sería bueno de que por ahí también vayan teniendo alguna relación con lo que ustedes lo han utilizado, en base a su experiencia, en base a su uso. em, qué, qué situaciones o qué puntos en común es lo que relaciona estas aplicaciones, ¿no? Y bueno, en base a lo que mencionan, es cierto, aparte de ser aplicaciones de celulares, también buscan solucionar un problema, facilitan el acceso a servicios o resuelven alguna necesidad, ¿no? Tienen base tecnológica, ¿ok? También son modelos innovadores en sus inicios, son digitales y virtuales con acceso a todos. Son plataformas. Perfecto. Tienen varios atributos, como se les conoce a cada una de estas soluciones, porque al final terminan siendo lo que por ahí ustedes mencionan, son soluciones, son productos que terminan apuntando hacia una necesidad y resuelven un problema, ¿no? Como por ahí lo han podido comentar. Eh, pero hay muchos de los negocios, hay muchas de las empresas que también solucionan problemas y son negocios tradicionales, ¿no? Como por ejemplo una panadería, una ferretería, una farmacia, también solucionan problemas y satisfacen una necesidad. Pero, ¿cuál es la diferencia con este tipo de soluciones que vemos acá, con el tipo de estas aplicaciones? Tienen un grado de relevancia muy alto, son altamente diferenciables con respecto a los emprendimientos o negocios de índole tradicional. Tienen una marcada diferenciación y un alto potencial de crecimiento. Eso es lo que hace conocidas, por ejemplo, a las startups y que en realidad este tipo de aplicaciones tiene esa base, ¿no? ¿Qué es lo que define a una startup? Una startup tiene la característica, al margen de su potente capacidad de innovación, también su potencial de crecimiento. Entonces, estas aplicaciones y estas soluciones tienen ese principal grado de diferenciación y tiene como impulsor a la tecnología y a la innovación.
Y justamente uno de estos componentes, que es la innovación, es el que vamos a tratar en este tema. A ver, ok, estaba pasando. ¿Y qué hace referencia? ¿Cuál es la definición de la innovación? ¿Qué entendemos por innovación? Nosotros podemos tener muchas ideas y normalmente lo asociamos posiblemente a la creatividad, ¿no? De que es un trabajo mental en el cual nacen ideas y si es aplicada, podemos decir de que es innovación. Pero la innovación tiene más atributos, tiene más características que la hacen denominarse como tal. Y para poder identificarlo, se desarrollan muchos estudios, inclusive hay varias instituciones con las cuales definen a la innovación de una manera determinada. Para poder llegar a un consenso, para poder establecer una definición adecuada, eh, se logra sintetizar o empezar a tener desde varios puntos de vista componentes relacionados a cómo podemos definir esta terminología. Y específicamente estamos tomando la fuente del Manual de Oslo del 2018, la cuarta edición, en la cual define la innovación empresarial específicamente. Tiene dos denominaciones, tiene dos definiciones el Manual de Oslo, una para la innovación en general, pero aquí nos estamos enfocando en lo que es la innovación empresarial, justamente apuntado hacia un modelo de negocio, como el que ustedes están manejando. Y define a la innovación empresarial como la inserción de un nuevo o mejorado producto dentro de un proceso de negocio y que difiere significativamente de lo que antes se estaba desarrollando. Entonces, acentúa bastante el hecho del grado de diferenciación que puede tener de lo que hacía a lo que ahora realiza. Si nosotros por ahí analizamos el concepto de mejora continua, también realizamos cambios, también realizamos mejoras, valga la redundancia, pero la innovación hace un salto incremental muy alto, ¿no? Y nos genera ese grado de diferenciación que les comentaba hace un momento, por ejemplo, como el que tiene las aplicaciones que hemos visto en la lámina anterior. Entonces, el manual de Oslo lo define así y de hecho les pongo esta definición porque es a la que se apega específicamente eh, el programa de ProInnovate del Ministerio de la Producción. Y si ustedes, por ejemplo, desean desarrollar un proyecto de innovación o como lo que ahora están pretendiendo desarrollar una startup, se basan ellos en la definición que se encuentra en el manual de Oslo. Entonces, tienen que tener en claro cuál es la referencia que ellos toman para que en base a ello puedan acentuar las capacidades que debe tener su propuesta para presentar, por ejemplo, a un concurso de ProInnovate. ¿De acuerdo? Entonces, la definición va por ese lado que les estoy presentando aquí. Pero nos podríamos preguntar, este tipo de imágenes, por ejemplo, que le estoy colocando aquí, eh, estos productos, ¿no? Que vemos aquí muy, eh, quizá tienen unas características muy peculiares, normalmente no lo hemos visto, es algo quizá que estamos viendo que es diferenciado, que podríamos decir que es nuevo, inclusive podríamos decir de que está saliendo de una idea o de alguna persona que tiene creatividad, ¿no? Y ahí marcamos la diferencia en lo que es creatividad apuntada a lo que es la innovación. Podríamos decir de que estos productos que vemos aquí, o soluciones entre comillas, se las podría catalogar como innovación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podrían catalogarse alguna de estas como innovación? Vemos, por ejemplo, en la figura número 1 que podemos decir es una tetera, ¿no? Que tiene el asa por delante. Estamos generando un cambio, ¿no? Estamos agregando alguna diferenciación dentro de ese producto, pero se podría catalogar como innovación. Muchas veces nosotros nos preguntamos si es que estos cambios o la creación o desarrollo de productos nuevos lo podemos catalogar como innovación.
esas preguntas que normalmente nosotros nos ponemos a pensar y empezamos a hacer un proceso de definición, eh, es a donde nosotros podemos llegar a entender de que no todo es innovación, ¿no? No todo lo nuevo, no todo lo que nosotros podamos crear va a tener algún tipo de fin, ¿no? Y que de repente con la utilidad que tenga, eh, podamos decir si es que es una innovación o no. Entonces, para poder tener en cuenta qué características tiene una innovación, no solamente se basa en los aspectos de novedad que pueda tener ese producto o servicio que estemos generando. Si vemos estas imágenes, pueden ser algunos atributos nuevos que tenga este producto, pero no necesariamente se podría atribuir como innovación porque le falta un componente adicional. Tendríamos que saber qué es ese componente adicional que me va a ayudar a definir a este producto o servicio como innovador. Y para esto, nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, estas tres características que deba tener el producto o servicio que estamos creando. Por un lado, la novedad, que sí es algo que es más percibible, la gente rápidamente puede identificar que es algo nuevo, no es necesario de repente poder hacer un análisis muy profundo sobre eso, rápidamente podemos identificar de que es algo nuevo, ¿no? Por eso es que se le denomina o forma parte del atributo de innovación. Pero además de ello, no solamente la novedad, también tiene que tener un grado de utilidad y de aceptación en el mercado. Si es que no tiene este grado de utilidad y de aceptación en el mercado, no tiene el componente completo para poder definirlo como innovación. Y además de eso, además de que pueda ser aceptado en el mercado, también tiene que generar un valor. Podemos crear algo que pueda ser, pueda solucionar algún tipo de problema, pero tenemos que ver si el grado del problema que soluciona también es relevante y eso se atribuye al valor. Entonces, para lograr una innovación, tenemos que tener estos tres componentes: el grado de novedad, la utilidad que tiene en el mercado y la propuesta de valor o el valor que atribuye el usuario para consumir este producto o servicio que estamos creando. Esto también se marca dentro de la definición del manual de OSI. ¿Ok? Entonces, para poder denominarlo como innovación, tiene que tener estos tres atributos principalmente. ¿Y qué categorías tenemos de innovación? Podemos tener dos tipos de categorías. Puede ser la disruptiva o la incremental. Podemos denominar a un tipo de innovación de una u otra manera porque no solamente al tener un producto con muchas características novedosas se puede generar innovación, también se puede generar a partir de pequeños cambios incrementales en su forma, que esto también atribuya una diferenciación en el producto. Y aquí vemos un ejemplo. Los modelos, por ejemplo, de los iPhone que han sido desarrollados con el pasar del tiempo, hay un área de desarrollo que se dedica a generar estas mejoras, pero obviamente va acompañado de todo un proceso de generación y que tenga aceptación por el mercado para poder llegar a lanzar a los usuarios o a los principales clientes estas nuevas versiones de los modelos que se tienen en cuanto al iPhone, por ejemplo. Entonces, estas versiones y estas mejoras se les denomina denominación incremental, ¿no? Y en el caso de una innovación disruptiva, pues es lo que más acentuado tenemos nosotros en concepción con lo que es la innovación. Y esto se da, por ejemplo, de lo que ahora tenemos, ¿no? Nosotros hemos partido de una telefonía celular móvil en donde únicamente teníamos la apreciación y la utilidad del producto para una cierta función, en este caso las llamadas, y trasladamos unas características muy diferentes, que ya solamente el tema de las llamadas o la telefonía se vuelve un componente adicional
pero empieza a generar un nuevo valor en el producto que se crea, por ejemplo, con la llegada del iPhone. El iPhone generó ese cambio disruptivo, ¿no? Tanto es así, pues, de que en la actualidad ya muy complicado de que no podamos tener este dispositivo a nuestra disposición, ¿no? Entonces, el cambio entre lo que es, por ejemplo, los celulares anteriores, como el Nokia, por ejemplo, que está aquí, a el cambio que ahora se ha dado, ya es un salto cualitativo, ¿no? Entonces, ¿se puede dar innovación con pequeñas versiones? Sí, también estamos aplicando innovación, pero es una innovación del tipo incremental, ¿no? Y esto también está dentro del manual de Oslo. Para poder desarrollar productos innovadores, nosotros también implementamos o tenemos que tener en cuenta las tecnologías que se puedan desarrollar, ¿no? Normalmente cuando desarrollamos algún tipo de producto digital o tecnológico, tenemos que ver el estado de madurez en el que se encuentra. En este caso, la NASA tiene una calificación para poder identificar en la versión o la madurez en la que se encuentra nuestro prototipo, por ejemplo, ¿no? Si es que estamos teniendo un desarrollo desde lo más básico, que sería un TRL1, hasta lo más avanzado, que ya sería algo comercializable, en la parte del TRL9. Durante toda esta escala, nosotros podemos medir el grado de madurez tecnológica que tiene nuestro producto. Y aquí lo podemos ver un poco más orientado el concepto, en donde vemos desde la investigación básica, que es un conocimiento puro, teniendo los principios básicos de lo que nosotros vamos a crear. Desde ahí empieza a hacerse la catalogación desde TRL1, por ejemplo, y conforme se va madurando esta tecnología dentro del producto, podemos identificar si es que ya va teniendo utilidad en el usuario, en el mercado, y si ya se puede ir comercializando, ¿no? Entonces, estos son los niveles de madurez tecnológica que tenemos en el desarrollo del producto. Pasamos desde un TRL1 hasta un TRL9. Normalmente esto se aplica para poder evaluar el grado de innovación y el grado de desarrollo tecnológico que tiene el producto que estamos creando. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos esta escala con la cual podemos ir midiendo ese grado de madurez. Y la pregunta que resalta bastante eh, para todo el ecosistema y todas las personas que están inmersos en este espacio de innovación es, ¿realmente para qué innovamos? ¿No? ¿Cuál es la finalidad de innovar? Si nosotros tenemos un negocio tradicional, tenemos algún emprendimiento tradicional y estamos creciendo paulatinamente, no podemos decir que nos esté yendo mal, de repente nos está yendo bien. ¿Por qué necesitamos llegar a innovar? ¿No? ¿O para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para poder innovar y para que ustedes, por ejemplo, ahora estén presentando propuestas que tengan este componente innovador y estén utilizando su tiempo, su dedicación, en la manera en la que piensan, las herramientas que están utilizando para poder desarrollarlo, tiene que tener un fin, ¿no? Porque de repente por ahí eh, les pueden decir a ustedes, no sé si de repente hay algunos que están estudiando, otros que ya no, pero están desarrollando su carrera profesional. em, puede ser de que en el contexto en el que ustedes estén, les pregunten, ¿no? Pero ¿para qué es necesario la innovación? Normalmente eh, lo han atribuido inclusive a alguna moda, ¿no? A decir, ah, no, tenemos que crear cosas nuevas, tenemos que ser innovadores, porque podemos llegar a lo que se está manejando ahora en la tendencia. No he visto casos exitosos, entonces tenemos que hacerlo. Pero la finalidad de la innovación es que pueda estar dentro del propósito que ustedes buscan como emprendedores, ¿no?
y se basa pues en la competitividad, el grado de competitividad que nosotros podemos tener en el mercado. Con el pasar del tiempo, a lo largo por ejemplo, las revoluciones industriales que se tuvieron, desde la más básica hasta la industria ya 5.0 que ahora podríamos tener en cuenta, el cliente o el consumidor no tenía mucha información y no tenía mucha variante de productos a su disposición y la información también era baja. Conforme se fue dando el pasar del tiempo, el cliente iba teniendo más información, el usuario iba teniendo más opciones con las cuales podía elegir y podía disponer de productos o servicios para su uso. Entonces, dado de que este tiempo hizo al consumidor más receptivo, lo hizo más informado, lo hizo más selectivo, es que el proveedor, y en este caso el emprendimiento, por ejemplo, no puede mantenerse estáticamente en un único modelo de negocio con una propuesta única, porque puede ser de que en el tiempo cambie. Y ya se han dado varios casos que muchos de ustedes los deben conocer, en donde empresas, por ejemplo, norteamericanas con mucho renombre han estado desarrollando productos o han estado manejando su negocio tal cual como siempre lo hacían, pero de repente llegó alguien que estaba trabajando desde su computadora en su casa o en su garage y creó una aplicación o una solución que podía tranquilamente reemplazar a la solución que estaban dando estas otras empresas y pues las desplazaban del mercado. Entonces, ese grado de competencia y de competitividad hace de que nosotros tengamos que innovar constantemente, ¿no? Tengamos que tener esa mentalidad de innovación a lo largo de todo nuestro proceso. De hecho, por ejemplo, lo que se desarrolla en Ubico como tal es generar innovaciones incrementales, empezar a generar cambios que se puedan visualizar en el mercado, en el espacio de emprendedores, por ejemplo, que se está generando. Entonces, la finalidad de la innovación es poder tener este grado de competitividad y evitar de que nos desplacen del mercado, ¿no? Conseguir la aceptación del consumidor. En nuestro caso, por ejemplo, dentro de la libertad eh, están o siempre han estado, por ejemplo, en las agencias de taxi, de taxis por llamada, ¿no? Que siempre se han realizado, pero ya con la llegada de Uber, por ejemplo, con el InDriver, esto se ha ido reduciendo, ¿no? Y no por el hecho de que no querramos utilizar estos servicios, sino que nos proponen una alternativa de solución diferente, ¿no? Que nos facilita poder llegar a adquirir estos servicios, que nos ayuda a poder hacerlo más rápido. Entonces, estas soluciones hacen que el paradigma que tenemos bajo un esquema que manejamos cambie, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de por qué nosotros y para qué innovamos, y hay que descubrirla. Eso tiene que estar también enmarcado dentro de su propósito como emprendedores, ¿no? Esa es una de las características por las cuales nosotros desarrollamos esto. ¿Y cómo llegamos a diseñar soluciones innovadoras? Tenemos que ver las herramientas que se utilizan para poder llegar a generar una innovación, ¿no? Y para esto tenemos que conocer cuáles son esas características o cuáles son estas herramientas que se pueden emplear. Y, y dentro de este proceso, nosotros tenemos un análisis que debemos desarrollar partiendo desde el problema que se pueda generar en el consumidor o en el mercado. Y una vez hecha esta investigación, una vez analizada, nosotros empezamos a tener una variedad de ideas, se hace todo mezclado o todo enredado, como podemos ver aquí en la imagen, en donde tenemos entre necesidades, problemas y soluciones que se nos viene a la mente,
recolectamos información y lo tenemos en este cúmulo de datos eh, que nosotros tendríamos que tratar para poder llegar a aclarar ese, esa solución que nosotros queremos llegar a obtener, ¿no? Entonces, en el proceso de innovación tenemos que generar primero, a partir de una investigación del entorno, tenemos que ser muy observadores. Hay muchas necesidades que se presentan afuera o muchos problemas que nosotros podemos apuntar y solucionar, ¿no? Pero para eso necesitamos tener información. Esto es una parte de investigación que debemos realizar, ¿no? Anteriormente lo que se hacía, por ejemplo, es que desde el interior de la empresa o desde el interior del negocio, uno pensaba crear un producto y la finalidad era, yo creaba este producto y luego lo ofrecía al mercado, ¿no? De repente me dedicaba bastante tiempo en crear este producto, invertía inclusive recursos y al final lo ofrecía al mercado para que se pueda vender, ¿no? Y por ahí nos topábamos con que el mercado no lo aceptaba. Eh, Invertíamos tiempo, recursos, dinero y al final el mercado no llegaba a aceptar ese producto, generaba pérdidas y obviamente no se volvía esto sostenible, ¿no? Entonces, para poder llegar a generar productos o servicios innovadores, tenemos que primero investigar lo que hay afuera, identificar la problemática, identificar estas necesidades que puedan estar de ahí. Partimos desde ahí para poder generar un producto de valor para ese mercado que presenta esa necesidad. Entonces, en el esquema que nosotros manejamos, partimos desde una investigación, luego empezamos a conceptualizar esa idea, generamos alternativas y luego llegamos a la fase de diseño, ¿correcto? Eh, en- entonces, nosotros para poder desarrollar este proceso de innovación, utilizamos frameworks, ¿no? O marcos de trabajo que acumulan una serie de herramientas que nos ayudan a poder llegar a generar estos productos o servicios innovadores. Probablemente ustedes dentro del programa, dentro del concurso Desafío Innovatec, traen ideas con las cuales han podido trabajar a la interna en su negocio o de repente en algún proyecto que hayan tenido, pero que todavía no lo han validado con el mercado, ¿no? Lo importante es que no debemos esperar a que el producto esté 100% hecho para poder validarlo con el mercado. Necesitamos ir iterando. Si ustedes se pueden dar cuenta, este esquema no es un esquema lineal, es decir, no va de izquierda a derecha eh, de manera horizontal, sino que va avanzando a partir de la evolución que tenga y de madurez que vaya teniendo ese producto o servicio y vemos si funciona, ¿no? Vemos si es que va teniendo tracción. Tracción significa de que vaya teniendo ese grado de aceptación con el usuario, si es que realmente le estamos solucionando un problema a ese usuario. Y con el feedback que nosotros recibimos, con la captación de las respuestas que ellos tengan ante la creación de este producto o servicio, podemos ver si es que realmente le estamos llegando a solucionar. Y probablemente tengamos un feedback en donde nos digan, de las 10 cosas que me estás ofreciendo, solamente 2 me sirven, ¿no? El resto, las 8 les he agregado, pero la verdad que será por algo que te guste, pero a mí no me gusta. Entonces, de eso aprendemos, ¿no? Y volvemos a iterar y volvemos a hacerle las mejoras. En ese proceso circular, en ese proceso cíclico, podemos llegar a pulir esa propuesta y obtener un producto que realmente satisfaga esa necesidad, ¿no? Muy probablemente estas aplicaciones que hemos visto anteriormente no han tenido esa característica final que ahora podemos observar. Pueden haber nacido inclusive desde un modelo de negocio diferente al que ahora están desarrollando. Por ejemplo, en el caso de Yape,
inició con este tema transaccional únicamente, de que yo te puedo yapear a ti. Ya inclusive tenemos el término de yapeo, que ni siquiera en la RAE existía, pero se nos ha familiarizado bastante que lo usamos, ¿no? Pero inició con este proceso transaccional únicamente, ¿no? En donde yo te hacía un pago o te hacía una pequeña transferencia, igualmente tú lo hacías. Pero ahora inclusive ya aumentó su cartera de servicios, es más allá de una billetera móvil, ya se convierte en una aplicación comercial en general y tiene diferentes variantes de servicios, ¿no? Podemos hacer mucho más allá de lo que hacíamos inicialmente. Entonces, progresivamente va generando esos cambios. La innovación en este proceso nunca acaba. Se tiene que seguir iterando. Hay un ciclo de vida que surge en el producto, en donde el mismo mercado nos va haciendo la indicación de hasta dónde va a llegar ese producto, ¿no? Y hasta dónde debemos hacer el cambio o debemos generar esa novedad, ¿no? Entonces, dentro de estos frameworks que se utilizan para poder llegar a innovar a través de la generación de un producto o servicio, utilizamos, por ejemplo, el Design Thinking, el Lean Startup, y para la creación de un producto de manera ágil utilizamos los frameworks o herramientas bajo esta cultura agile, ¿no? Que significa poder crear productos de manera ágil, ¿no? No tener que tener todo listo para recién sacar el producto al mercado, sino ir presentando eh, a través de unos sprints o pruebas rápidas productos mínimos que sean de utilidad para ese usuario. Y progresivamente se va generando eh, el producto que realmente vaya a satisfacer esa necesidad. Entonces, estos son los tipos de framework que vamos a ir viendo. En la siguiente sesión vamos a ir acentuando más en cada uno de estos para que puedan tener en cuenta y para que puedan saber qué herramientas se utilizan para la generación de este proceso de innovación, ¿no? En la creación de este producto o servicio de innovación. Además, eh, y es algo que estaba en la parte, bueno, además tenemos que tener en cuenta eh, de que el producto o servicio que nosotros vayamos a ofrecer o que la innovación no solamente se da en el producto, sino también se da en el proceso, ¿no? No solamente nos podemos enfocar, y eso también está indicado en el manual de Oslo, de que no solamente se puede innovar en los productos, sino también en el proceso que nosotros desarrollamos. Generamos un nuevo modelo de negocio a partir de esta aplicación de la innovación. ¿Ok? Entonces, no solamente la innovación se puede aplicar a la generación de nuevos productos, sino también a los procesos, ¿no? Y un poco detallando lo que es uno de estos frameworks, que es el Design Thinking, creo que muy conocido para muchos, y para los que no lo conozcan, les vamos a dar un vistazo general a estas fases que emplea el Design Thinking, ¿no? El Design Thinking es un modelo de diseño enfocado en el usuario, es decir, yo creo un producto no a partir de mis ideas, sino que creo un producto a partir de la solución de una problemática real existente. Y para poder crear esta solución a partir de esta problemática, necesito identificar las características que tiene este público, que tiene esta problemática o que tiene esta necesidad, ¿no? Entonces, para eso, nosotros le evaluamos en tres fases, ¿no? La primera fase global, que es la de poder comprender el mercado, comprender al consumidor, comprender la situación problemática que está pasando, ¿no? Esa es la primera fase del design thinking. La siguiente, una vez de que hayamos comprendido el entorno, hayamos podido entender qué situaciones son las que están pasando, exploramos posibles propuestas de solución a esa problemática,
¿no? Vamos intentando y vamos proponiendo soluciones que puedan atacar ese problema específico o esa necesidad que se presenta en ese consumidor o en ese usuario. Y luego la materializamos, ¿no? La convertimos en realidad, la traemos, la aterrizamos, la volvemos eh, real y la probamos con el consumidor, la probamos con el usuario para poder identificar que esta materialización del producto tenga sentido, ¿no? Entonces, las fases principales del design thinking son estas tres, ¿no? Y dentro de esas tres fases están divididas por etapas, que aquí es donde se ha difundido mayoritariamente, ¿no? Em, Dentro de la fase de comprender hay un ciclo que se basa en dos etapas, ¿no? Una, la etapa del empatizar, de poder llegar a conocer las características principales del problema y las necesidades que tiene el cliente para luego definirlas correctamente. Podemos tener muchas necesidades o podemos entender una situación problemática, pero debemos llegar a definirla para que se pueda convertir en algo solucionable. Entonces, en esta etapa de comprender, necesitamos hacer este balance entre poder empatizar las características de este problema y poder definirlo correctamente. Posteriormente a ello, entramos a una etapa de exploración, como lo habíamos visto anteriormente, en donde creamos estas ideas, ¿no? Empezamos a proponer cuáles podrían ser esas posibles soluciones que lleguen a solucionar este problema definido. Luego empezamos a prototipar, ¿no? Creamos esta posible solución, la aterrizamos, la hacemos físicamente probable por el usuario y luego la evaluamos, ¿no? O el cliente o el usuario es el que la llega a evaluar y nosotros recibimos ese feedback. Y una vez que recibimos ese feedback, puede ser positivo o no tanto, y a partir de eso generamos nuevas ideas, ¿no? Entonces, en las etapas del design thinking encontramos estas cinco etapas principales con las que normalmente se desarrolla este, eh, este marco de trabajo, ¿no? Como lo pueden ver ahí, no es secuencial. Podemos inclusive, como en el caso de ustedes, de que ya han podido definir o poder comprender una situación problemática y ya están viniendo con una idea, ¿no? Al concurso como tal. Entonces, lo que ahora están probando es la capacidad de poder materializar esta idea, de poder llevarlo hacia el mercado, de poder ver si es que realmente tiene tracción o no, si es que va a ser aceptado o no por ese público al cual ustedes apuntan, porque todavía está en su cabeza, todavía está en su idea, pero todavía no ha llegado a ese mercado que ustedes están apuntando, ¿no? Entonces, en estas etapas del design thinking, que ahora lo estamos viendo de manera superficial en general, pero en la siguiente sesión vamos a ir viendo las herramientas que se emplean en cada una de estas etapas. Y como podemos ver acá, las etapas van desde el cliente, hacen un recorrido por el emprendimiento hasta nuevamente regresar al cliente. Por eso es que el design thinking como tal se basa en un concepto de diseño basado en el usuario, ¿no? Que tenga esas capacidades de poder entender lo que el usuario requiere para poder iterar en las posibles soluciones que van a llegar a impactar a este cliente o a este usuario, ¿no? Entonces, empatizamos con el cliente, hacemos un trabajo interno de definirlo, de idearlo y de prototiparlo, y lo testeamos nuevamente con el cliente. Ese es el proceso que sigue el design thinking, por ejemplo, ¿no? Y en base a ello, es que nosotros vamos a desarrollar este tema, ¿no? Y un poco para dejarles ahí el mensaje de esta pequeña presentación, las ideas no valen nada si no se ejecutan, ¿no? En este concurso como tal, la mayoría de ustedes ha llegado con una idea, es decir, es una propuesta
que ustedes creen al interno de que va a poder funcionar. Entonces, tenemos que llegar a aterrizarlas, tenemos que llegar a ejecutarlas para que podamos ver si es que realmente va a tener un funcionamiento, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer directamente con quien nos va a comprar, que es el consumidor, que es el público al cual nosotros nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, hasta este punto, de manera general, hemos dado una breve introducción a lo que es la innovación aplicada a estos tipos de modelos de negocio, ¿no? Como les había comentado, en la siguiente sesión que nosotros vamos a trabajar también, que está dentro de el tema general de modelos de negocio e innovación, vamos a ir ahondando justamente en las etapas, por ejemplo, que tiene el Design Thinking. Vamos a trabajar en lo que se relaciona el Lean Startup y cómo podemos desarrollar este producto de una manera ágil, ¿no? Bajo el esquema Agile que se maneja, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos al Scrum y al Kanban, que también son marcos de trabajo con lo que se aplican en este desarrollo. Esto lo van a necesitar bastante en la creación que ahora están trabajando, ¿no? Para la generación de su producto o servicio que ahora están proponiendo. Entonces, esa es la finalidad de este módulo que estamos trabajando y por ahí nosotros les vamos a ir dando la información para que ustedes lo puedan ir trabajando. Para esta primera presentación que hemos tenido, no le vamos a solicitar ninguna práctica. La práctica va a estar para la siguiente sesión, en donde vamos a aplicar las herramientas de cada uno de estos frameworks para que ustedes lo puedan desarrollar. Y ese sí sería el elemento de práctica que estaríamos desarrollando. ¿Ok? Hasta aquí entonces estamos llegando con esta presentación. Si de repente por ahí tienen alguna consulta, lo pueden dejar a través del chat para poder revisarlo e ir respondiendo. Eduardo, ahí si tienes algún comentario para que los puedas hacer también a los participantes, ahora lo podrías realizar. Por ahí veo de que han compartido también el enlace de asistencia. Sí, sería bueno que lo vayan completando. Ok, Luis Miguel creo que ha dejado acá alguna consulta. Dice, ¿es recomendable elegir un solo framework o es mejor hacer todos? Justamente el framework es una caja de herramientas. Los que estamos, por ejemplo, visualizando aquí, se enlazan, ¿no? Si puedes ver, tiene una secuencia. De todas maneras, no, en la etapa en la que se encuentra nuestro emprendimiento o nuestra propuesta de solución, puede que esté en la etapa de la generación o la identificación o la definición del problema, como ya en una etapa más avanzada en la que tengamos el producto para poder materializarlo y llevarlo hacia el consumidor. Entonces, muy probablemente no sea necesario aplicar todos los frameworks que ya están ejecutados en este espacio. Tenemos que evaluar en qué etapa nos podemos encontrar y a partir de ahí empezar. Pero al final volvemos a iterar. Si se dan cuenta, este es un proceso cíclico. Nosotros iniciamos desarrollando algo y si algo no funciona, o al menos tenemos un feedback del usuario que nos va a hacer retroceder, ya sea hacia un paso atrás o inclusive nos puede hacer retroceder a poder definir correctamente el problema y saber si es que realmente lo que estamos creando le está dando una solución al consumidor. Quizá no le hemos llegado a definir correctamente y tenemos que hacer una redefinición de ese problema. Entonces, nosotros podemos iniciar desde cualquier punto del framework, ¿no? Desde cualquier punto de los que están aquí en la imagen. Pero realmente
el mismo consumidor o la misma interacción que tenga esta propuesta con el consumidor nos va a poder determinar desde dónde vamos a poder empezar. Ahora, si es que no tenemos nada, si es que estamos partiendo desde cero, obviamente tenemos que empezar desde poder identificar cuáles son esas necesidades y tenemos que hacer todo el recorrido, ¿no? Lo ideal es hacer todo el recorrido para poder llegar a obtener ese producto mínimo viable que el cliente va a aceptar. Entonces, para darte respuesta a lo que consultas, Luis, nosotros vamos a poder llegar hacia eh, hacia esa definición si es que usamos uno o todos, primero sabiendo en qué estado nos encontramos ahora y si vamos a hacer algo desde cero, lo principal y lo primero que debemos hacer es conocer al cliente, conocer el problema que tiene y a partir de ahí tendríamos que hacer todo el recorrido, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente sesión, vamos a trabajar lo que se denomina el árbol de problemas. Con eso vamos a poder identificar cómo categorizamos los problemas que hemos podido notar y ahí sí vamos a necesitar de que ustedes puedan eh, hacer estas propuestas de cuáles son estos problemas que he podido identificar y luego priorizamos, ¿no? Priorizamos para poder identificar cuál es el problema más relevante de los que están ahí y cómo lo podemos solucionar, ¿no? Entonces, desde ahí se puede partir. Esa es una de las herramientas que están dentro de estos frameworks, ¿no? Otra que tenemos también es la del Lean Canvas, ¿no? Que probablemente algunos de ustedes ya lo hayan hecho, pero sí va a ser necesario de que lo tengan eh, desarrollado, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. No sé por ahí, Luis, si te ha quedado claro. No sé si de repente hay alguna consulta adicional también por ahí. Si no, con eso estaríamos cerrando esta primera sesión. Y en la siguiente vamos a tener un espacio mucho más amplio, porque ahí ya va a ser netamente práctico. Ahí necesitamos ya la interacción de todos ustedes para poder desarrollar las propuestas que ahorita tienen. Y, por ejemplo, identificar en qué estado se encuentran, ¿no? Eso sería.